Hola, yo soy Raquel y el día de hoy voy a platicarles cuáles son mis cuentos de terror favoritos. No suelo leer muchos cuentos de este estilo porque, como bien saben, soy una miedosa, pero de vez en cuando me he topado con algunas historias de este estilo que me han hecho estremecerme y fascinarme en partes iguales. Aquí les voy a platicar muy por encima de qué tratan los cuentos, sin embargo les voy a dejar en la cajita de descripción enlaces a estos cuentos para que los puedan ustedes leer y disfrutar. También en mi Patreon les estaré compartiendo los audios de estos cuentos narrados por mí. La manera en la que se los vaya contando no tienen realmente un orden de cuál es mi favorito o de cuál sea mi favorito. Todos ellos me gustan mucho. Y el primero del que les voy a platicar es del huésped de Amparo Dávila. Yo de Amparo Dávila ya les he contado muchas veces en este canal. Era una autora mexicana a la que yo quiero mucho y me encantan todas sus historias. Pero El huésped fue el primer cuento que leí de ella y a pesar de que han pasado muchos años y lo he releído mucho más, la sensación de terror y angustia que me provocó la primera vez no se ha ido, sino que permanece. Es la historia de una mujer a la que un día su marido lleva a un misterioso personaje para que se quede en su casa. Su esposo viaja mucho, así que esta mujer tiene que convivir con este personaje extraño, con un ser que realmente no te describe más allá de sus penetrantes y enormes ojos. Esta criatura le causa terror y repulsión a la protagonista y también no solo a la mujer que les ayuda en la casa y a los hijos. Además es muy interesante el cómo te imaginas a este misterioso ser que hasta en un punto como que acosa y persigue a la protagonista, que está aterrada y quiere deshacerse de él, pero no sabe cómo hacerlo. El siguiente cuento, que también es un cuento que también leí en mi infancia, que me dejó helada, fue el cuento del almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Creo que este es un cuento que todos los que hemos leído hemos quedado un poco traumados, porque es la historia de un hombre cuya esposa está enferma y cada día amanece más y más enferma, consumiéndose y no saben a qué se debe. Y no es sino hasta que fallece la esposa que descubren la verdad de su enfermedad y pues es bastante escalofriante y repugnante. Todos los cuentos de Horacio Quiroga, o al menos la mayoría de ellos, son realmente espeluznantes. Tiene unas historias que a mí personalmente me dan mucho miedo, pero es esta historia la que más se me quedó grabada en la mente. Creo que lo más escalofriante de esta historia es que pues algo que no es precisamente sobrenatural, sino algo que podría ocurrir en realidad. Otro cuento que también leí hace muchos años y sigue rondándome en la cabeza es La pata de mono de W. Jacobs. Esta es una clásica historia de ten cuidado con lo que deseas, puesto que la pata de mono es un objeto maldito que cumple los deseos de la persona, pero los tuerce de tal manera que en realidad terminan siendo una maldición. La pata de mono ha ido cambiando de dueño y al final los dueños, los que poseen esta pata, terminan muriendo en maneras misteriosas o cometiendo suicidios. Esta historia me dejó también muy impresionada. La campanilla de la doncella de Edith Wharton, que incluso creo que ya les platiqué de él hace algunos años, que es de una mujer que va a una mansión a trabajar como doncella. En ese entonces las casas tenían un sistema para llamar a la gente que trabajaba en el servicio a través de campanitas, y entonces ella se da cuenta que durante las noches suena esta campana y al principio se extraña mucho porque no la llaman a ella. Y bueno, es una historia de fantasmas. Un cuento que leí apenas este año y que me causó un gran terror. No pude dormir esa noche y aún lo pienso y repienso. Es La casa de Adela de Mariana Enríquez. Cuenta la historia de una mujer que recuerda en su infancia a una niña llamada Adela y de una casa misteriosa que estaba cerca, que estaba en el pueblo donde ellos vivían. Su hermano y ella se hacen amigos, muy amigos de Adela, que pues es una niña bastante extraña.
y disfrutan de contar historias de miedo y retarse. Un día se retan a ir a esta casa y las cosas que ve dentro de esta casa y lo que ocurre después con Adela es algo verdaderamente increíble y terrorífico. Es una historia que juega con lo fantástico y lo terrorífico y con la infancia y la amistad de una manera que me dejó la piel de gallina. El elemento de los niños en las historias de terror a mí siempre es algo que me causa mucho pavor, porque los niños tienen una gran imaginación y una gran cercanía con lo sobrenatural. Y para terminar esta lista, mi último cuento de terror favorito es El gato negro de Edgar Allan Poe. Poe es uno de los autores clásicos de terror y aunque tiene otros cuentos que quizás sean mucho más escalofriantes y terribles, El gato negro también es uno de estos cuentos que leí estando chica y me dejó muy impresionada por la idea del hombre que asesina a su mujer y que oculta el cadáver emparedándola, y que es el gato negro, que en el folclore es considerado como de mala suerte, que sea el gato negro el que delate y el que saque a relucir la verdad. Es un cuento que no tiene en sí un factor sobrenatural, pero que justamente es el hecho de lo real que podría ser este cuento, que a mí me estremeció. Y bueno, esos son mis cuentos de terror favoritos. Déjenme en los comentarios cuáles son sus cuentos de terror favoritos. Espero que les haya gustado este video, que tengan una muy linda semana y terroríficas lecturas. Bye.